periodo de las prohibiciones, tanto como lo hizo Tijuana, Mexicali y posteriormente Ensenada. Entonces digamos que es una manera de partir, ¿no? ¿Cuáles fueron mis preguntas que quiero resolver en esta pequeña exposición? Sería la población de Tecate, cómo se fue adaptando a los cambios económicos provocados por las leyes prohibicionistas estadounidenses. Número 2, ¿por qué Tecate no presentó el mismo desarrollo económico que Tijuana, Mexicali y Ensenada durante el periodo de las leyes prohibicionistas? Y número 3, desde luego, ¿quiénes fueron los principales comerciantes y empresarios, si es que los hubo, en Tecate durante este periodo? ¿No? Serían las 3 premisas de las cuales partió. Preguntas. Primero, me gustaría contextualizar un poco esto de las leyes prohibicionistas. Por lo general, cuando leemos en textos de historia de Baja California y bueno, del norte de México, se habla mucho de la ley seca, y es la ley Boswell, y sabemos que es del periodo de 1920 a 1933, y todos tenemos como que esta idea que fue el periodo de gran auge en la parte fronteriza. Seguramente que en buena parte de las comunidades fronterizas así fue. Sin embargo, en el caso de Baja California es algo específico, es distinto, digamos, ¿no? Primero, porque los antecedentes de estas leyes prohibicionistas, entendamos como leyes prohibicionistas no solamente la ley Boswell, sino otras previas que se dieron en Estados Unidos y específicamente en California, con la intención de erradicar los vicios de la sociedad, ¿no? Tiene unos antecedentes desde finales del siglo XVIII, pero con mayor fuerza durante el siglo XIX, cuando la población empieza a crecer de manera rápida en Estados Unidos y que empieza sobre todo a haber una gran variedad de grupos étnicos, por así llamarlo, o de personas de diferentes nacionalidades que empiezan a llegar a poblar Estados Unidos. Esto implicaba que cada uno de estos grupos traía sus propias tradiciones, su propia cultura, sus propios vicios, ¿no? Al final de cuentas, y entre ellos, pues luego se empiezan a ubicar, digamos, los vicios dependiendo con el origen del grupo, ¿no? Por ejemplo, el alcohol se va a identificar mucho, se le va a adjudicar mucho a lo que son los irlandeses. El opio, pues a los asiáticos, pero específicamente a los chinos, ¿no? Y así cada una de estas, ya sea bebidas o posiblemente llamaremos de droga, se le empieza a adjudicar a los diferentes grupos. Entonces empieza desde ese periodo un grupo o varios grupos que buscan erradicar justamente esos vicios de la sociedad y que lo que intentan es, bueno, tener una mejor sociedad, ¿no? Entonces se les va a conocer como grupos temperantes o grupos de temperancia. Y esto va a tomar mayor fuerza conforme avanza los años, conforme avanza el tiempo. Y específicamente en el caso de California, después del terremoto en San Francisco en 1907, este grupo que ya estaba ahí con antecedentes y que estaba manifestándose, que quería que se erradicaran estos vicios, por primera vez tendrá uno de su primer triunfo, digamos, ¿no? Iba a empezar en San Francisco estas leyes prohibicionistas de prohibir el transporte, consumo y venta de alcohol, así como juegos de azar. Posteriormente, esto va a empezar a crecer poco a poco con el paso del tiempo a todo California, y estamos hablando ya de 1909, 1910, y a partir de ahí también empezará a expandirse por diferentes estados o territorios de Estados Unidos, hasta que en 1920 o en 1919 se aprueba la ley Boswell, que es vetada, pero después en 1920 ahora sí se pone en vigor en todo Estados Unidos, y ahí se vendrá este auge de toda la frontera con la explotación de los juegos, las bebidas, luego las casas de citas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de periodo de la prohibición, para este caso, yo hablo justamente, o empiezo a hablar de este periodo de 1907, cuando empieza en San Francisco las prohibiciones, hasta 1933, que es cuando se deroga, mejor dicho, la ley Boswell en Estados Unidos, ¿no?
antes. Hablo de este periodo de 1907 a 1933, en el entendido de que son diferentes leyes que van a prohibir tanto el consumo, la venta, los juegos de azar, la prostitución, desde luego, primero en San Francisco, California, después en todo Estados Unidos. Entonces, a este periodo me voy a referir específicamente. A la ley Porter, como les decía, se le va a conocer como, bueno, su nombre es Ley Prohibición Nacional, que va a ser 1920 a 1933, y entre nosotros o aquí en este mismo Estados Unidos se le va a conocer como la Ley Porter, ¿no? ¿Cuál era el panorama del siglo XX o principios del siglo XX en Baja California en general? Para empezar, digamos que había en el Distrito Norte solamente estaba Ensenada a finales del siglo XIX, y también a finales del siglo XIX empieza ya a aparecer Tijuana. Para principios del siglo XX hay varios poblados, pero los que tienen el mayor número de población o el mayor número de concentración de población va a ser Ensenada y va a ser Tijuana. Y hay una gran distancia en cuanto a los habitantes, ¿no? Podemos ver ahí, en el caso de Baja California, todo el territorio o el distrito, había 7.583 habitantes. De ellos, Ensenada contaba, era el principal centro de concentración de población, y contaba con 1.726 habitantes. De ahí es Tijuana, el segundo centro principal de población, con una gran diferencia, que eran 242 habitantes, y después, ya en tercer término, estaba Tecate con 127 habitantes. Estamos hablando para 1900, ¿no? Es lo que, por lo menos en el censo o lo que está censado, nos dice, ¿no? Todo el resto de la población estaba dispersa en el territorio. Digamos, había rancherías y había pequeños poblados con menor cantidad que esto, pero que básicamente había pocas familias, pero desperdigadas, digamos, en el resto del distrito, ¿no? Ensenada era, para ese momento, la cabecera municipal, y básicamente era durante el periodo porfiriato, la década de los 80, 90, va a tener un importante impulso minero, va a tener la minería va a ser una de sus principales actividades económicas. Tijuana, sus principales actividades económicas será el comercio, los servicios, básicamente, y en el caso de Tecate, su actividad económica será la agricultura de autoconsumo y la ganadería, básicamente, ¿no? En el caso de Mexicali, pues empieza a aparecer hasta principios del siglo XX, cuando se empieza a construir el famoso bordo para ahí contener las aguas del río Colorado. Se empieza a construir este famoso bordo, y entonces es cuando empieza a haber casas y empieza a poblarse. Será hasta 1902 o 1904, y aparece cuando habrá aproximadamente unos 400 habitantes en lo que hoy conocemos Mexicali, más o menos. Les decía, las principales actividades económicas de estas poblaciones pues será la minería, la agricultura y el comercio, básicamente, ¿no? Eso es lo que se dedica. Y esto es importante porque durante este periodo de 1907 a 1933, y bueno, y ahí un poco más adelante, esta actividad se va a modificar, sobre todo para Mexicali, para Tijuana y para Ensenada, que en el caso de Tijuana se volverá mucho más turística. Su actividad principal será el comercio y el turismo. En el caso de Mexicali, en este periodo, pues igual también tendrá mucho que ver con el turismo que viene de Canexico de Estados Unidos a consumir. Y en el caso de Ensenada, también será de turismo, y será, digamos, norteamericanos que vienen a Ensenada, pero el tipo de turismo es distinto, ¿no? El tipo de turismo es más familiar, digamos, o por lo menos así es como lo vendían hacia los estadounidenses, como un turismo más familiar que llegaba por barco. No es que por tierra no se pudiera llegar, también se podía llegar, pero era como más complicado, y eran pocos los que llegaban, relativamente pocos los que llegaban por tierra,
comparado por Tijuana o los que llegaban hacia Mexicali. Entonces, la población que llegaba o los turistas que llegaban, la impresión era que fuera por barco, y por lo mismo se promovía más un turismo familiar que un turismo con el que iba a Tijuana o el que iba a Mexicali, o el que empezó a llegar en mucho menor medida a Mexicali. Tecate para 1905 básicamente es ranchos. Hay unas cuantas casas, un caserío, lo que hoy conocemos como la mancha urbana, que ahorita vamos a ver unas fotografías para que nos demos una idea de cómo era Tecate. Pero para 1905 básicamente la población tecatense era de ranchos, ¿no? Y básicamente estaba el rancho Tecate, que era de Juan de Dios Ortega, el rancho de San José, que está para que es de Felipe Ortega, el rancho Las Juntas, que es de Bernardo Aguilés, el rancho La Salada, que es también de Bernardo Aguilés, rancho Los Sauces, rancho Cañada Verde, rancho La Casita, rancho Mejí de los Álamos, rancho San Javier y rancho El Topo, ¿no? Eran básicamente los ranchos digamos más importantes, y desde luego la principal actividad económica era la agricultura y la ganadería aquí en Tecate. Para 1907 esta es la primera, bueno, en el caso de Tecate es la foto más antigua que nosotros tenemos. En 1907 es la casa que se encuentra, todos somos de Tecate, aquí no hay problema, nos vamos a ubicar. Es la casa que se encuentra a un lado está la cafetalera, lo que fue la cafetalera, los apartamentos, y en Sevillita está una casita de madera. Esa casa es. Exactamente, ahí es esa casita, y es donde está ubicada, ¿no? Actualmente es esta casita justamente. Entonces, esa casa está pues, a unos pasos relativamente de la estación de ferrocarril, ¿no? ¿Sí? Entonces, para 1900 no sabemos, voy a hablar sobre la población de Tecate. Para 1900 no hay un número estadístico de cuánta población vivía en toda la delegación, en todo Tecate. Pero sí sabemos que en Tecate, lo que es aquí la mancha urbana, había 127 habitantes. Estamos con el 15% de la población tecatense de aquel tiempo, ¿no? Más o menos. O sea, si lo comparo con eso, es todo un éxito esta conferencia. Para 1910, la población que había en toda la delegación era de 692 habitantes, es decir, no estaban solamente aquí, se encontraban en los ranchos desperdigados, por lo que corresponde a la demarcación de la delegación de Tecate. Pero aquí en la cabecera solamente había 116 habitantes. Caray, pues cómo es que nos disminuyeron en lugar de sumarlo, ¿no? Disminuye también, y esto se ve también a finales del siglo XIX, y no es de excepción, en donde, bueno, muchos de los que habitaban aquí pues no ven así como mucho futuro y deciden irse, porque para este momento en verdad hay una crisis importante según los documentos en el caso de Tecate. No hay empleo, no hay no hay manera de subsistir. Entonces, pues creo que esto va a llevar a que varios decidan irse quizá a Tijuana, quizá a Mexicali o a alguna otra parte. Para 1920 va a subir considerablemente la población, que es de 1016, y por lo menos aquí ya en Tecate va a haber 493 personas. Y para 1930 no tenemos una estadística en general de la delegación, pero hoy sabemos que en Tecate, ya lo que es el poblado, va a haber 566 personas, ¿no? Y ya a partir de 1940 en adelante, bueno, ya va a empezar a crecer la población. Y tengo que decir que el crecimiento no es un fenómeno solamente de Tecate, es decir, este crecimiento poblacional se va a ver en toda Baja California, solamente que bueno, en el caso de Tijuana será exponencial allí el cambio que va a haber de población, pero toda la población va a crecer en general en Baja California en este periodo, ¿no? Y a partir de los 40 más todavía. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros, el periodo que vamos a hablar, estamos hablando de que empezamos con prácticamente 116 habitantes, y cuando terminamos nuestra plática habrá aproximadamente unos 566 habitantes en Tecate, ¿no? Es del periodo que vamos a hablar. La pregunta es, bueno, ¿y qué hicieron esos tecatenses? ¿A qué se dedicaron? O sea, en este periodo de leyes prohibicionistas, ¿cómo es que no aprovecharon lo que sí se pudo aprovechar en Tijuana o en Mexicali o en Ensenada, ¿no? Bueno, lo primero que yo les diría es
para empezar a adentrarnos en esto es, ¿dónde está Tecate? Ya lo podemos ver aquí, en esta parte, pero también hay que ver dónde está San Diego, dónde está Tijuana, el poblado que va, y dónde está Campo. Esto es importante porque mientras que los que van a Tijuana a disfrutar o a pasarla bien, digamos, viene San Diego, que era un lugar donde había una buena concentración de población, pero además toda esta buena parte de esta región, recordemos que más arriba, desde Los Ángeles, etcétera, desde los 80, década de los 80, va a haber un boom inmobiliario en donde se va a empezar a vender y se va a empezar a fraccionar toda esta parte de California, y habrá un buen número de población, mientras que en el caso de Tecate, el poblado como tal más cercano estará en Campo, California. Ese será nuestro referente, y quienes podrían venir a visitarnos y a jugar o a beber a Tecate, que es Campo, California. En cuanto a la población, no hay comparación, es decir, la población que vive en San Diego comparado con la población que está en Campo, California, en realidad es muy poca, ¿no? Para 1902 dos hermanos compran 2,000 acres de tierra, y va a ser hasta 1911 cuando aparecerá o estará ahí una pequeña tienda y un hotel, básicamente. El hotel, yo también recuerdo, y el hotel porque no hay mucha población. Entiendo que el hotel se construyó y era utilizado principalmente por los miembros de la aduana, los trabajadores de la aduana, que estaban cerca de esta zona. Entonces, eran los que se quedaban ahí y los que realmente habitaban en ese hotel, ¿no? Entonces, por eso estaba también la tiendita, etcétera, etcétera, ¿no? No era como un hotel, era un hotel pequeño, pocas habitaciones, tampoco era un hotel de lujo, ¿no? Y la tienda es una de estas tiendas donde se vende de todo, ¿no? Desde ropa, comida, cosas para animales, veterinaria, herramientas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el tren pasa ya por este rumbo y empieza la Primera Guerra Mundial, también ahí se pondrá un destacamento militar. Y será como esta es la tienda que les menciono, la tienda de los hermanos Kasky en Campo, California, que posteriormente la van a vender. Esta es, quien la compra así se llama la tienda, digamos, que después es vendida de los hermanos Kasky, la venden y es el nombre que va a adquirir, pero ya para 1920. Y la foto que sigue es de de los soldados que se quedaron asentados ahí durante la Primera Guerra Mundial, que estarán en Campo, California, justamente para 1919, 1920, un poquito antes que llegan, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, la población que teníamos en Campo, California era muy reducida, ¿sí? Quienes podían ser nuestro mercado cautivo, pues en realidad era por un lado. Segundo, hasta antes de la construcción del Camino Nacional con Cantú y la llegada del ferrocarril a Tecate, que pudiera pasar, también la manera de llegar a Tecate era muy complicada, llevaba bastantes días, ¿no? Entonces para este momento estamos hablando que estaba mejor comunicada San Diego con Tijuana. De hecho, todavía San Diego pasaba a Tijuana y de Tijuana hacia Ensenada estaba mucho mejor comunicada que, por ejemplo, llegar de Tijuana a Mexicali, ¿sí? O el poder, si bien es cierto que ya estaba pavimentado lo que conocemos como, bueno, el camino que lleva a Campo ya estaba pavimentado, y de alguna manera también ya había un camino que conectaba, que es el camino que tenemos, que nos conecte a Tecate con Campo, con este freeway, ¿no? Y que ya estaba pavimentado. El tramo que hacemos para donde está el cruce, donde está donde se une hacia Tecate, eso todavía no estaba pavimentado. Entonces todavía era terracería y pasar hasta aquí después que se va a pavimentar. Entonces, hasta la llegada tanto del tren como del Camino Nacional aunque Tecate estaba en el centro, pero era complicado la llegada hacia Tecate. Estaba mejor comunicado Mexicali con Calexico, Tijuana con San Diego, con Los Ángeles, etc. Pero en realidad, ¿qué estaba pasando en Tecate entonces?
está pasando algo curioso. Primero, para 1910 les decía, la comunidad es pequeña y se dedican todavía a la agricultura y a la ganadería y al autoconsumo. No hay muchos empleos, no hay, el comercio es escaso, en realidad es poco el comercio. Para 1910 aparece tenemos la primera cantina en Tecate, que es de un español. Va a llegar aquí a Tecate y va a poner su primera cantina, que le va a llamar La Flor de Jalisco, ¿no? Y que posteriormente la comprarán los hermanos Santana, pero va a haber una cantina en 1910. También para 1910 va a llegar la familia Bernstein, señor Maximiliano, con sus hijos, Carlos y los demás, y van a instalar aquí en Tecate también una cantina, pero además van a instalar un molino harinero y van a instalar una tienda que se va a llamar La Colorada. Entonces, ellos son, digamos, los ricos del pueblo, ¿no? En ese momento, ¿sí? Que además van a llegar en ese momento y empezará, lo que es el molino, durará algunos años más adelante, pero para 1912, ya con esto que les menciono, ya está las dos cantinas, ya está el molino, ya está La Colorada. Va a haber una carta que le van a enviar el gobernador, en este momento el Manuel Gordillo Escudero, se la va a enviar al presidente de la República. Y me parece importante esta carta porque es como la concepción que tienen del poblado de Tecate las autoridades, ¿no? Y que nos dice que la colonia Tecate se distingue porque en ella existe todo vigor, con toda prueba y con todo patriotismo el alma nacional. ¿A qué se refiere? En el caso de Tecate, estaban orgullosos de la población tecatense porque, primero, era una de estas colonias que años atrás Benito Juárez había autorizado la construcción o la fundación de 2 colonias en Baja California con el objetivo de que fuera una barrera para detener alguna invasión norteamericana. En el caso de Tecate, se funda muchos años después, apegada a este decreto que hace Benito Juárez. Con ese pretexto se va a fundar Tecate y el fruto de los tecatenses se va a ver en 1911 con los filibusteros, con el movimiento filibustero de 1911. Es decir, los tecatenses se van a armar y van a defender al territorio de esa intervención filibustera. Es por eso que un año después se les está reconociendo ese valor, esa entrega, ese patriotismo, ese nacionalismo, y que habían cumplido, digamos, de alguna manera la misión para lo que habían sido creados, ¿no? Entonces es lo que se les está reconociendo en esta carta. Y dirán ustedes, bueno, ¿por qué es importante esta carta? Bueno, porque como esta colonia se empieza, digamos, a idealizar que es de patriotas, de nacionales, etc., el gobierno mexicano, como padre, lo quiere proteger a este poblado y no quiere que caigan los vicios que ya para ese momento se están viviendo en Tijuana y se están viviendo en Mexicali, que es, pues bueno, los juegos de azar, las bebidas alcohólicas, la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo quieren mantener así como blindado de todo esto, porque es la colonia fundada por mexicanos para defender el territorio nacional. Entonces, esto, de alguna manera, va a causarles cierto retraso a los tecatenses de ese momento para poder entrar a la dinámica económica que ya se estaba dando en todo el distrito, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se le envía los pobladores de Tecate, también para 1912, le envían una carta al presidente de la República en donde le agradecen, esto es importante, le agradecen que no haya permitido que extranjeros entren a Tecate a hacer inversiones como las que han hecho en Tijuana y en Mexicali, y que por lo tanto haya cuidado que Tecate no caiga en esos vicios que ya se están dando en las poblaciones vecinas, ¿no? Entonces es una carta que están firmando pobladores de Tecate en agradecimiento al presidente, bueno, primero al gobernador y al presidente de la República por haber permitido eso, por no haber dejado, no haber autorizado que entraran inversionistas extranjeros
a poner cantinas, a poner casas de citas, a poner casas de juego, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante de esto, que me llamó mucho la atención, es que 2 semanas después, una semana después, se le envía los mismos, bueno, también pobladores de Tecate, le envían una carta también al presidente de la República. Y cosa curiosa, lo que le están diciendo en esa carta es que les permita importar bebidas alcohólicas de Estados Unidos, ¿no? Solo que dice, a ver, dice, aquí se están vendiendo bebidas alcohólicas. En Tijuana están sacando beneficio de la venta de bebidas alcohólicas. En Mexicali están sacando beneficio de la venta de bebidas alcohólicas. En Ensenada también. Pero sin embargo, en Tecate tenemos prohibido la importación de bebidas alcohólicas, ¿no? No podemos importar y ni vender ni producir. Sin embargo, como ya sabemos, las bebidas alcohólicas se pasaban de contrabando y el mismo comisario y el mismo encargado de los militares aquí en Tecate decía, no podemos encontrar quiénes son los que la venden, ¿no? Dice, de manera clandestina venden el licor y no sabemos quién lo vende porque quienes lo consumen, que eran los militares y los pobladores, cuando se encuentra en estado de ebriedad, al momento en que ya están en la resaca, pues no dicen quién se las vendió, ¿no? Entonces era así como de secreto, pero yo digo que todos sabían, pero no convenía que dijeran, ¿no? Entonces, lo que dicen los pobladores de Tecate es, pues si ya se está vendiendo, denos la oportunidad de venderla legalmente y de también sacar provecho de lo que se está haciendo en Tijuana, en las diferentes partes poblados de Baja California, ¿no? Lo interesante de esto es que los que una semana antes habían agradecido porque no eran extranjeros a traer los vicios, pues los que están en verde también firman esta carta solicitando que los dejen importar vino, ¿no? O sea, licores. Entonces dice, por un lado, qué bueno que no son extranjeros, pero por otro lado, pues dejemos que sean nosotros los nacionales los que podamos echar mano y aprovechar de este negocio que se está dando en Baja California, ¿no? Entonces, estos que están en verde, pues firman las 2 cartas con una semana de diferencia, ¿no? Y seguramente esos que tienen verde, pues serían, no sé, aquí estoy especulando, los que están en verde serían los que en su momento quizá tenían el capital poco quizá para invertir en este negocio, ¿no? Entonces, por decir, bueno, pues tenemos chance de nosotros, tenemos oportunidad también de hacer nuestra luchita, ¿no? Para 1915 esto es Tecate. Esta es la larga pista de Tijuana hacia Mexicali. Esta casa es de Mariquita Santana, es donde dicen que de 2 pisos, es donde actualmente está el Plaza Las Ventas, que está atrás de la estación de camiones, ¿no? Entonces, más para que nos demos idea. Entonces, eran en realidad pocas casas, y donde se empezó a concentrar la población a principios de 1910 y hasta 1915, donde se empieza a concentrar la población va a ser en la avenida Portes Gil y la Hidalgo, que es donde está actualmente el Calimax y la gasolinera, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente de la Portes Gil hacia arriba se encontraba la garita, la garita básicamente, y en esta esquina donde actualmente está la gasolinera, pues ahí se encontraba la cantina de la Flor de Jalisco, ¿sí? Entonces, pues los que venían de Estados Unidos, derechito bajaban a la cantina, pues a divertirse, a pasarse la vida. Entonces, esta es la vista contraria de Mexicali, es en el mismo periodo, pero esto de Mexicali hacia Tijuana. Estas fotos son de la Sociedad de Historia de San Diego, por cierto. Y lo que ustedes pueden ver aquí, justamente donde se ve el caserío, se ve la canchita, bueno, el caserío principal que se ve ahí es justamente esta convergencia que hay en esta unión de la avenida Hidalgo con la Portes Gil. Y lo que vemos ahí es justamente ya la cantina, en ese momento ya la cantina de los hermanos Santana, ¿sí? Esto era Tecate, o al menos ya para el 17, para el 19. El 17 es el primer trazo, el 19 nuevamente, de lo que era el trazo urbano, que básicamente son 8 calles, que son desde la Portes Gil hasta la Venustiano Carranza, donde está la prepa, y 4
4 avenidas, o que en este caso era la A, que es la Hidalgo, la B, que es actualmente la Juárez, la C, que era la Revolución, actualmente la Revolución, y la D, que actualmente es la Avenida México. Entonces, este era el trazo urbano. Pero de ese trazo urbano, ¿qué era lo que estaba poblado? Bueno, ahorita me regreso a esta parte. Aquí nuevamente es para 1915, y se fijan, esta es justamente la avenida La Portes Gil, y acá al final es donde se encontrará, no sé, por la Hidalgo, ¿no? Pero bueno, en este periodo que les estoy hablando, ¿quiénes fueron los comerciantes? ¿Quiénes fueron los que hicieron el negocio en el caso de Tecate? Fueron 3 personas básicamente los que lograron, y que tiene que ver con, en ese momento, la simpatía que tenían con el gobernante en turno, ¿no? En este caso, Eufrasio y Roque Santana en Tecate van a llegar, son unos hermanos que vienen, trabajan en la construcción del ferrocarril, pasan por Tecate en algunos de estos momentos, les gusta el poblado, entonces dejan su trabajo en la construcción del ferrocarril y se vienen a Tecate. Eufrasio Santana, entiendo que empieza a trabajar con el señor español que tenía la cantina en la Flor de Jalisco, y con el paso del tiempo, algunos años, el señor español decide venderle la cantina a Eufrasio Santana, y así es como se hace esta primera cantina. Posteriormente, con el paso de los años, ahorita veremos algunas fotos, ya para 1920, cuando empieza el auge de la ley seca y empieza a haber más visitantes, entonces empieza a ir mejor, y entonces se construye, está la cantina, arriba de la cantina se construye un hotel, posteriormente enseguida se construye un restaurante y enseguida un salón de fiestas, y enfrente su hermano le hace la competencia con otra cantina, ¿no? Entonces los 2 hermanos tienen cantinas. Uno vende, lo que sí no hacen competencia es con lo que venden. Uno vende la cerveza mexicana para entonces, y el otro vende la cerveza ABC. Entonces ahí sí no se hacía competencia en ese lado, ¿no? Otro de los favorecidos, digamos, en este momento, van a ser los hermanos Bernstein, que serían Carlos, Enrique y Guillermo. Como les decía, el señor Maximiliano y Carlos Bernstein van a llegar de Sonora a Baja California, ya te dan ciertos negocios, empiezan, sobre todo Carlos Bernstein siendo representante de la compañía internacional en Ensenada, años atrás, que son los que se encargan de fraccionar lo que ahora es Ensenada, de los terrenos de Ensenada, y otros más. Y posteriormente se dedica un poco a la pesca, tiene negocios de pesca. Después, con sus papás, son enviados también por trabajo, como representantes de una empresa de bienes inmuebles, son enviados a Sonora, allá duran algún tiempo, y el asunto es que para 1911 ya están nuevamente en Baja California y están en Tecate. Y les digo, van a llegar, van a instalar aquí en Tecate su molino harinero, van a instalar su tienda y van a instalar su cantina, ¿no? Lo importante de aquí es que cuando llega Esteban Cantú al poder, los Bernstein, así como los Aldrete, serán de los más cercanos, digamos, colaboradores de Cantú, y esto les traerá ciertos beneficios, sobre todo beneficios económicos en cuanto a los negocios que pueden hacer, ¿no? Y es lo que van a aprovechar para hacerlo. Así lo aprovechan los Carlos Bernstein, en este caso, en este periodo de Tecate, que van a tener su cantina y su molino harinero todavía hasta 1922, sigue funcionando, ¿no? En el caso de Alberto Aldrete, él será, al menos en Tecate, hasta los 20, hasta 1927, que construirá la Maltea, la Compañía Mexicana de Malta, en 1927, que empezará a funcionar en el 28-29, y que pues, uno de sus socios será, desde luego, Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Entonces, serían como los 3 familias o grupos que van a ser los empresarios que van a hacer dinero en ese momento, en ese periodo aquí en Tecate, que son los Santana, los Bernstein y los Aldrete, ¿sí? Esas 3 familias, básicamente. Esta es la cantina que decía, la Flor de Jalisco. Ahí es un periodo de fiestas patrias, y hacen carreras de caballos. Entonces ahí se aglutinaba toda la población para apostar, para jugar, etc., ¿no?
Y era todo un acontecimiento, porque se fijan, las señoras pues van así como de pipi guante, o sea, van como si fuera todo un acto social, ¿no? Esto es para los 20, lo que les decía, se fijan ya en el periodo, ya estos, los 22, 23, ya esta pequeña edificio que era de solo un piso, que es la Flor de Jalisco, ahora ya tenemos un edificio de 2 pisos, en la parte de arriba es hotel, está en la parte de abajo la cantina, en la foto de aquel lado ustedes pueden observar que está el restaurante, el salón de fiestas, pues ya el negocio ha crecido, y pues ahí ustedes pueden observar la cantidad de vehículos que están estacionados pues en el negocio, ¿no? Que comparado con Tijuana y Mexicali, pues en realidad no es gran cosa, digamos, ¿no? Aquí lo pueden ver de otra perspectiva. Aquí lo que se puede apreciar es la misma cantina, pero enfrente donde está el círculo es donde aparece la cantina de Rubén Santana, que es donde el círculo que aparece aquí es el logotipo de la cerveza mexicana. Entonces ahí por ese lado, en cuanto a cerveza, no se hacen competencia. Y bueno, son los carros que están consumiendo. Esta es la fotografía en donde tentativamente, digo tentativamente porque al menos es la información que nos ha llegado, pero ahora no podemos probar, es la fotografía donde aparece en la parte baja, se encuentra un galerón que es lo que tentativamente era el molino harinero de Carlos Bernstein, y la casita de 2 pisos que aparece ahí es lo que se conocía como la tienda La Colorada, y que más o menos estaba en dirección de la estación del ferrocarril actualmente, ¿no? En esa dirección hacia arriba, unas 2 cuadras arriba se encontraban estas construcciones. Va a ser importante para la economía de Tecate 2 cosas. Primero, la construcción del Camino Nacional, y segundo, la construcción o la llegada del ferrocarril. Esos 2 acontecimientos van a conectar a Tecate, no con Baja California, sino van a conectar a Tecate con el resto del mundo, ¿no? Es decir, van a conectarlo principalmente con Estados Unidos, porque sobre todo el ferrocarril lo que va a hacer es, y lo vamos a ver más adelante, sobre todo con Aldete, que para sacar los productos de la malta y posteriormente la cerveza, se va a utilizar el ferrocarril, pero no hacia abajo, se va a utilizar para conectarse con el ferrocarril de Estados Unidos y de ahí enviar el producto a Yucatán, a la Ciudad de México, de ahí a Asia, etcétera, etcétera, pero es por los ferrocarriles de Estados Unidos. Pero la llegada del ferrocarril en Tecate va a ser importante para conectar a Tecate en la economía, no solamente de la región, sino más adelante en la economía internacional. ¿Sí? Aquí me llama un caso curioso y fallido, por cierto, pero que fue fracaso, me pareció muy interesante por el proyecto tan ambicioso. Para 1922 hay un grupo de inversionistas que tienen el Jonathan Country Club investigando. Su matriz se encuentra en Los Ángeles y que ya tenía tiempo funcionando ahí en Los Ángeles, que era estos clubs. En el caso de Los Ángeles era estos clubs de caballeros donde se reúnen pues para ir al periódico, para jugar, pero o sea, gente de negocios, gente que va a hacer negocios en ese club. En el caso de Tecate, aquí quieren hacer una versión campiana de ese club, es decir, gente que viniera a esparcimiento, que viniera principalmente a cazar, que viniera a estarse aquí un tiempo, ¿no? El Jonathan Country Club para 1922 propone hacer una inversión importante aquí en Tecate. Lo curioso, lo que me llama la atención es que dentro de sus solicitudes dice que en Tecate no hay empleo, que en Tecate la población prácticamente no tiene nada que hacer y no hay manera de tener recursos más que, insiste en que haya agricultura de autoconsumo, un poco de ganadería. Y claro, eventualmente algunos que trabajan para otras personas, pero el trabajo es muy poco, que no hay nada que hacer. Entonces ellos quieren invertir aquí porque justamente ven un potencial importante en Tecate por digamos, lo céntrico, ¿no? Pero además porque ellos quieren invertir aquí en grande, quieren invertir, y lo que se proponían era
construir restaurantes, no restaurantes en plural, restaurantes donde se vendiera desde luego alimentos, pero también bebidas. Querían construir casino, querían construir hotel, pero además querían fraccionar y poder ya sea rentarles un terreno a los miembros del club para que construyeran su casa, o ellos construir la casa y rentarle la casa por un día hasta 10 años si querían. Pero además también iban a tener un espacio amplio para la cacería, y para ello ellos mismos iban a tener sus propios criaderos de aves y de los animales que iban a cazar. Entonces ahí mismo iban a tener sus propios criaderos, y tenían pensado que ese proyecto se hiciera aquí en Tecate para darle trabajo a la población, ¿no? Y además, si les daban el permiso para construir el proyecto, ellos se comprometían. En ese momento habían pasado unas lluvias fuertes y había desbaratado el camino, o un tramo del camino entre Tecate con Ensenada y otro tramo del camino nacional. Ellos se comprometían a reparar y poner el 100% de la inversión o del gasto que iban a hacer para reparar los caminos. Además, tenían que construir un puente en un tramo de Tecate a Ensenada. También se comprometían a construir el puente para que hubiera una comunicación segura y que pudiera fluir el turismo en este caso. Entonces, es una inversión importante que al final de cuentas no se concreta. Al menos no tengo registro de que se haya construido algo así aquí en Tecate, ¿no? Pero me parece importante la inversión que querían hacer, sobre todo pues en un lugar donde para ellos no había población, donde no había más que pura agricultura, ¿no? Lo cual me indica que por lo menos ya había una mejor comunicación, y sí estaban pensando que era viable que así como llegaban los visitantes a Tijuana y a Mexicali, que también podría lograrse que vinieran hacia Tecate, ¿no? Que solamente pues había que darle mayor promoción, que fuera un atractivo a que vinieran a Tecate, así como en su momento Tijuana, allá en los 80s, empezaron a hacer las aguas termales, que iba a la población, los visitantes, y bueno, posteriormente ya con la ley seca, etcétera, ya va con otros fines. Pero bueno, era traer un atractivo para que los visitantes vinieran a Tecate, pudieran quedarse en Tecate, algo que hicieran, ¿no? Entonces, ya en la década de los 20, estas fotografías son más o menos para hacer un comparativo de las que vimos ahorita con Tecate, de cómo solamente el auge, en el caso de Tecate, se va a instalar en esta esquina que tenemos aquí de la Portes Gil y la Hidalgo, y que después de la llegada del ferrocarril, que ya sabemos dónde está la estación, digamos, otra parte se empezará a construir del extremo donde está la Venustiano Carranza. Entonces, en ese periodo de 1915 a 1920, la mancha urbana de Tecate va a empezar a crecer en dos polos opuestos, o en dos esquinas opuestas. Por un lado, en esta que tenemos aquí, y por otra, donde está la esquina ahí de Covacho, en esa parte empezará a tener la población, y en menor medida, veremos en algunas fotografías, el caserío disperso en la parte media, ¿no? Pero básicamente en dos polos empezará a crecer la población. En el caso de Tijuana, como tenemos aquí en los 20, pues es distinto. No vemos que para la misma época de los 20, pues aquí hay varios comercios, varios locales. No todos ellos, desde luego, se dedican a la venta de alcohol, pero sí se dedican al servicio, a darle servicios de alimentos, etcétera, etcétera, a los visitantes que vienen de San Diego, Los Ángeles y de otras partes, ¿no? Lo mismo pasa en Mexicali en los 20, como podemos ver, también en menor medida, pero también hay construcciones importantes que se empiezan a poner ahí en la frontera y que empieza a dar un servicio a los visitantes. Y no es la excepción de Ensenada, ¿no? Que también ya hay una población importante, que también hay unos comercios, ya hay comercios importantes. En el caso de Tecate, pues en realidad esto es Tecate para 1921, ¿no? O sea, podemos comparar la población que hay en una zona y la población que hay en otra, ¿no? Es decir, lo que tenemos aquí igual nuevamente es la Portes Gil y la Hidalgo, y hacia Jóvenes se ve como nublado y como humo, sería más o menos donde está ubicada la estación del ferrocarril. Entonces, si comparamos las poblaciones, en realidad en Tecate no se desarrolló. La pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué no se desarrolló? Si había cierto potencial, si había ciertas
posibilidades de que creciera. Aquí es la otra zona que les digo que se puso la mancha urbana, es decir, lo que tenemos ahí en primer plano es la estación del ferrocarril, atrás está el molino harinero de los Bernstein, y lo que está enseguida, hacia aquel lado de la fotografía, sería ya la zona que está cercana a la Luciana Carranza, lo que es actualmente donde está el Covacho. Pues son los dos polos de población que vamos a tener. En Tecate, en realidad, cuando empezara a despegar la economía importante y que tiene que ver con la llegada del ferrocarril, va a ser la Compañía Mexicana de Malta. Es decir, empresarios norteamericanos con Alberto Aldrete, que en ese momento se encontraba en Mexicali para el 27, se viene o es enviado para supervisar la construcción de la Compañía Mexicana de Malta, se viene en el 27, y en el 29 empieza a funcionar la compañía. ¿Por qué se instala en Tecate? Pues seguramente una de las cosas sería que ya el ferrocarril puede llegar a materia prima por medio del ferrocarril y llega a Estados Unidos, y los inversionistas que tienen con él o que están invirtiendo con él, pues serían nada más y nada menos que norteamericanos, que uno de ellos es el dueño o uno de los accionistas de la compañía cervecera o cervecería Azteca, que tiene su planta, la tiene en Mexicali, y que originalmente viene de Estados Unidos, la tenían en Los Ángeles, San Francisco. Con esto la ley seca ya para los 20, como no permiten producirla allá, se viene con su maquinaria, se viene y construye una cervecería en Mexicali, y bueno, al ver que necesita la materia prima, que es importante, pues se pone a invertir para hacer su propia compañía productora de Malta, y la hace en Tecate. Algunos años después, 2 años después para ser concretos, quien va a invertir también en este negocio será Abelardo de Rodríguez, quien fue gobernador del distrito, y desde luego ya sabemos que en los 30 pues, va a ser presidente de la República por 2 años. Se van a hacer se va a invertir en este primer momento 300,000 pesos. De eso se van a hacer 150 acciones, y más adelante, 2 años después, de esas 150,000 acciones, 25,000 las va a comprar Abelardo de Rodríguez, y va a ser socio de la Compañía Mexicana de Malta. Aquí lo importante es que la Compañía Mexicana de Malta utilizará el ferrocarril para traer la materia prima, y ya con la materia, ya teniendo el producto, va a sacar su producción por el paso del tiempo utilizará el sistema ferroviario de San Diego para llevar su producto a Yucatán, a Monterrey. Le vende ocasionalmente Malta a la competencia, a la compañía, bueno, ahora ya no, a la compañía de Monterrey, ¿no? a Cuauhtémoc. Entonces le vende Malta a Sonora, una cervecería de Sonora, le vende Malta ocasionalmente a las industrias cerveceras baja californiana, le vende Malta a Yucatán, le vende Malta a la Ciudad de México, a las cerveceras de la Ciudad de México, pero todo es por el sistema que utiliza el ferrocarril para irse a Estados Unidos, y de ahí ya utiliza para bajar a las diferentes partes del país, ¿no? Conclusiones. Entonces, podemos decir que la ley seca, en cuanto a visitantes extranjeros y nacionales, no representó para Tecate un crecimiento y una gran derrama económica como si sucedió en Tijuana, Mexicali y en menor medida en Ensenada. ¿Por qué? Algunos de los puntos que yo identifico es, número 1, que la prohibición que tuvieron los residentes tecatenses durante los primeros 7, 8 años que empezó el auge de la venta de alcohol, eso lo retrasó y no pudieron invertir rápidamente. Porque quisieron invertir, ya la infraestructura en Tijuana, Mexicali, Ensenada iba mucho más adelantada, que no les permitió competir con lo que ya estaba, ¿no? Se necesitaba un recurso importante para competir con ellos. Lo segundo es que la pequeña población que habitaba las comunidades norteamericanas más cercanas a Tecate era Campo, California, que la mayoría eran soldados, ¿no? Y la población era muy reducida comparada con San Diego, comparada con Calexico, estas comunidades fronterizas.
Número 3, que aunque en 1870 ya había un camino que comunicaba San Diego con Campo y desde 1928 ya estaba pavimentado, el tiempo necesario para trasladarse era de varias horas, es decir, a los de San Diego, a los de Los Ángeles, primero, no les era atractivo venir a Tecate porque no había nada, y segundo, el tiempo que tenían que invertir para llegar de San Diego, de Los Ángeles a Tecate era mucho mayor que el tiempo que tenían que invertir para llegar a Tijuana. Entonces se van al poblado más cercano, que era Tijuana, y además que Tijuana ya llevaba 30 años desde la década de los 80 cuando empezó a organizar corridas de toros y empezó ya con el auge del turismo, que ya tenían bastante camino recorrido los tijuanenses. En Tecate eran los 15 y todavía no empezábamos con eso, entonces íbamos muy atrasados. Número 4, los visitantes nacionales llevaban a Tecate, pero de paso, pues tomaban el camino nacional para llegar a Mexicali o Tijuana. Entonces, lo que llegaban era echarse una cerveza y vámonos a Tijuana, que es donde está lo bueno, o pasamos por Tecate, echamos una cerveza para ir calentando para llegar a Mexicali, ¿no? Claro, que los recorridos y el tiempo de viaje era mucho más largo, no era como ahorita de 2 horas, no había que tomar pues un largo tiempo para llegar. Y por último, será hasta la década de 1940, con la aparición de cervecería Tecate, que la población se incrementará y las zonas van a empezar a crecer. Si bien es cierto que empezó a crecer a partir de los 40 y que la maltera fue importante para la economía de Tecate, sobre todo enfocándose a la agricultura, que lo que hizo es promover a que los tecatenses se dedicaran más a la agricultura para abastecer de materia prima, así como lo hizo con la parte de Ensenada, la parte de Tijuana, Rosarito, en donde refaccionaba a los rancheros para que hicieran cebada, para que plantaran cebada y la trajeran a la compañía. Pues bueno, no va a ser hasta los 40 cuando Tecate empieza a crecer, ya necesita mano de obra, y ya con la llegada de esta cervecería, ahora sí se empezará a necesitar otro tipo de comercios que va a darle servicio a la población, es decir, el panadero, el restaurante, la lavandería, digamos, era para los trabajadores, no para las familias que van llegando, ¿no? O sea, otro tipo de comercios que eran ya para darles un servicio a la población que ya estaba radicando aquí, que además ya tenía trabajo y que ahora sí podía pagar por esos servicios. Anteriormente no había trabajo, sino no había manera de pagar. Entonces, pues básicamente esas son las conclusiones a las que llego de por qué Tecate no pudo desarrollarse al mismo ritmo como hicieron Tijuana y Mexicali en este periodo de la vida. Pues yo aquí termino. Muchas gracias.